Siéntese, por favor. Jorge Arellano también es su editor del Breaking de La Tercera para conversar, senador Ferrer. No sé si tuvo oportunidad de escuchar un poquito a Bárbara Figueroa a propósito de lo que significó la cuenta pública. Rescata muy pocas cosas, dice que efectivamente tiene que haber una cuestión de fondo acá, que es con el proceso, ¿no?, que lleva este gobierno instalado ahí en la moneda. En el caso de ustedes, de la Democracia Cristiana, senador, ¿con qué sensación se quedó? ¿Ve margen, por ejemplo, para que despegue, como algunos han dicho, este gobierno, sobre todo en materia de seguridad? Bueno, creo que podría haber sido peor, honestamente. Yo me imaginé que tal como venía ocurriendo con los 3 primeros meses de gobierno, el tono iba a ser más violento, más disociativo, más marcándole gestos hacia la extrema derecha que lo que finalmente fue. Yo creo que hay preocupación por parte del gobierno. Esta es una interpretación mía nomás. Nada más, Rodrigo. Yo creo que hay preocupación por conseguir los votos. Creo que no están seguros de poder tener los votos para la votación general en el Senado. Creo, ¿no? No voy a hacer más comentarios al respecto, pero el tono del presidente, cuando intenta, yo diría, ponerle un poquito más de pausa, cuando baja los decibeles a ese clima de enfrentamiento que se había venido dando, que finalmente, mira, gobierno-oposición no es el tema es lo que nos está pasando como país, lo que le está pasando a la ciudadanía, y yo creo que no es el momento de ponerle más benzina a una hoguera bastante compleja. No queremos un estallido social. Chile no puede, no aguanta más todavía incertidumbre, incertezas y temores en materias económicas, porque ese es el problema. O sea, y ese es mi punto de discrepancia que hoy día tenemos con el gobierno, y es que la mega reforma creo que no está apuntando a lo que hoy día se requiere, que es unidad nacional, propósito nacional para poder empujar entre todos este carro. La mega reforma yo creo que no va en ese sentido. Y contesto tu pregunta. Hace ya un par de años, y lo veníamos diciendo desde la Comisión de Seguridad que me tocó presidir, que datos concretos, chequeos concretos, indican que a lo menos un cuarto de los empresarios que están en Chile y que pudieran además invertir en Chile, no lo hacen por temor a la inseguridad que estamos viviendo. Y esta inseguridad, yo diría que multidimensional, ¿no?, y que incluye incertidumbre, hace que otros países que estaban en peores condiciones que el nuestro hoy día estén ofreciendo mejores condiciones de seguridad a la inversión. Y cuando hablo de seguridad, no solamente hablo de la seguridad pública de la calle, estoy hablando también de cuestiones que nosotros no conocíamos y que las cifras de los últimos 2 años son preocupantes. Los 800 secuestros siguen ocurriendo en Chile, más o menos. Y es un problema que hemos tenido, la falta de interoperabilidad de los datos y el compartir los datos para poder ejercer políticas públicas unitarias de país en cuestiones tan delicadas como son las organizaciones criminales y el crimen organizado que cometen. Los secuestros, una policía decía una cifra, la otra policía decía otra cifra, el Ministerio Público decía otra cifra y otros tenían otra cifra. Hoy día se estandariza más o menos en 800. Pero eran 800 secuestros de retención, era la prueba y el error de la instalación del crimen organizado. El año pasado pasamos del antepasado de que esos 800 secuestros, más o menos el 10-11%, eran extorsivos, o sea, tenían un propósito de sacarle plata a la familia, en fin. Pasamos el año pasado a 38%. O sea, fue brutal. Están haciendo la pega estas organizaciones que ya están asentadas en Chile, y eso es tremendamente peligroso. Senador, yo lo quiero, si quiere después retomamos el tema de la seguridad, pero lo quiero llevar nuevamente al tema de la mega reforma. Ayer el presidente en varios momentos hizo un llamado al Congreso explícitamente. Desde la DC ya tomaron una posición como partido de rechazar esta mega reforma. Entonces, ¿hay espacio todavía para que esto pueda avanzar? Porque en el fondo, también se lo preguntaba a Bárbara, parece que nadie quiere ceder, y en ese nadie quiere ceder tenemos una complejidad, porque en el fondo se están disputando un voto y en una mega reforma que va a afectar a muchos sectores del país. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Hay
chance, hay margen para que haya algún debate, para que se pueda ceder, para que se puedan llegar a ciertos acuerdos? Primero, para los que estamos convencidos que la mega reforma no es la solución, la respuesta es no. Sin embargo, el presidente ayer jugó a la política. Y lo que hizo fue exactamente lo contrario a lo que ha venido haciendo el ministro Quirós. El ministro Quirós no ha pedido nada, sino que ha venido a intentar imponer su postura desde la superioridad, desde de esa fórmula tan absurda que es de mirar a todos los demás como que no son competentes o que la experiencia que esa persona tiene es tan superior que no da espacio siquiera a pensar en lo contrario. Creo que la actitud que ha tenido Quirós no solamente ha sido irrespetuosa, digamos, de las capacidades de otros, sino que también ha sido desafiante. O sea, él no ha pedido, pero llega, te fijas, plantea un tema y llega garroteando, o llega menospreciando, o llega desafiando. Con eso no consigue nada. Creo que la actitud del presidente de ayer va en el sentido contrario, que es lo que el gobierno necesita. O sea, a ver, ¿por qué no nos sentamos a la mesa? ¿Por qué no de verdad buscamos un espacio y busquemos los puntos de convergencia y a ver cómo intercambiamos información de tal manera a ver cómo unos convencen a los otros o al revés? Con esa actitud, Quirós no iba a convencer jamás a nadie, al revés. Cada vez lo que hacía era generar todavía un incordio más en esto, una relación que ya era difícil. La molestia por el bencinazo, la molestia por los recortes, la molestia por otras malas decisiones que se han tomado, a mi manera de ver, hacían que Quirós se transforme hoy día en un personaje, yo diría, poco querido, no solamente dentro de la oposición, sino que a nivel nacional, ¿no? Como él ha dicho que no le interesan ni las encuestas, bueno, el presidente también deslizó eso ayer. Y eso también es una cuestión desafiante, porque también marca un cierto... Habló de convicción y no de popularidad. Sí. Bueno, yo creo que cuando uno habla de una convicción, da la posibilidad al debate. Cuando uno habla desde la superioridad, como la que tiene el ministro Quirós, de un gerente de una empresa, te fijas, y que se va a hacer lo que a la empresa le convenga, se olvida de que la ciudadanía no son números que pretenden conquistar o pretende alcanzar una empresa. Se olvida que son ciudadanos, y los ciudadanos hoy día lo están pasando mal. O sea, cuando hablamos pero esos ciudadanos, senador, eligieron diputados, eligieron senadores. Sí. Y dependiente de las críticas que se le hagan a Quirós, él logró sacar desde la Cámara de Diputados ese proyecto que llega al Senado. Bueno. O sea, algún mérito tendrá, ¿no? Ahora, digo, desde el punto de vista de negociar, de convencer. Es cierto, no está el PDG en el Senado, pero sí logra el apoyo en la Cámara de Diputados. Usted decía al inicio de esta conversación, sí, están preocupados quizás porque no tienen los votos. ¿Tiene certeza de que efectivamente la derecha hoy día no tiene los votos en el Senado para esta mega reforma? Yo creo que el mejor escenario es que están bastante empatados. ¿Usted ve hoy día un empate? Yo veo efectivamente, primero que la oposición va a cerrar filas, ¿no? Hay un ruidito, digamos. Oposición, ¿no? Y la democracia cristiana, cierra fila. Claro, sí, claro. De eso puede dar certeza porque el gobierno está apostando a que alguno de la oposición se escape. Y están negociando por separado. Dijo Paulina Núñez, puede también existir la abstención en esto. Pareciera que pudiese ocurrir uno o dos escapes dentro de la oposición hoy día, ¿no? Y yo espero que ese uno o dos recapaciten y fijen su domicilio político como corresponde. Primero. Entonces, segundo, no está tan alejado de la realidad lo que dice el presidente, lo que dice el presidente de la Comisión de Hacienda, lo que dicen los ministros también, de que efectivamente se puede ganar por un voto. Sí, el reglamento lo permite, ¿no? Hasta para elegir cualquier cosa, una directiva de una organización social cualquiera, se legitima una victoria ganando por un voto. Pero la pregunta es, cuando uno está hoy día tomando una decisión tan estructural para Chile como es cambiar la modalidad tributaria para las grandes empresas o dejar amarrado a Chile por 25 años en esta invariabilidad tributaria, ya pasó con Perú. Perú tenía una situación económica y pensaron de que la invariabilidad tributaria daba certezas a la inversión, ¿te fijas? Y definitivamente Perú ya venía creciendo desde antes y quisieron consolidarlo. Y cuando estaban las vacas un poquito más gordas, vieron cómo se perdía cada año una cantidad importante
de ingreso hacia el presupuesto fiscal porque estaban amarrados y esa amarra no es fácil de deshacer, son las reglas del juego. Y yo creo que ahí hay un punto, senador Flores, porque efectivamente todo eso que se critica Oiga, del lado... tanto bueno su café. Bueno, Sí. es de grano, además. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, todo eso que se está conversando y lo que dice la oposición, bueno, efectivamente no nos gusta esto, encontramos que esto es muy exagerado, esto tiene algo de ideológico, en fin, puedo darle muchos ejemplos más. Pero, ¿cómo se corrige eso si se cierra la puerta a la idea de legislar? ¿Por qué no abrirla, tratar de modificar? ¿O usted ve que en eso hay tanta tosudez que es imposible modificarlo? Yo no, a ver, voy a citar palabras que han estado en boca desde ayer a hoy. Hay convicción de que no es un buen proyecto. Ya no es una discrepancia entre economistas, ¿no? O sea, cuando aparece no solamente la economista Repeto, aparece Corvo, que no digamos que es de izquierda, ¿no? Y dicen, cuidado con esto, porque de verdad no da certezas. Para muchos que estamos convencidos, Rodrigo, que la única certeza que tiene esta mega reforma es de una rebaja de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al ingreso fiscal en una economía que hoy día no solamente está recalentada, el IMASEC de ayer fue brutal. O sea, de los primeros 4 meses. Y digamos, no le echemos la culpa al gobierno anterior. O sea, si hubiese habido un ánimo distinto en el mundo empresarial, en 90 días ya habrían empezado a mostrar proyectos y habrían empezado a recolocarse de una manera distinta. Y el IMASEC de ayer fue 2 veces peor del peor escenario que se había proyectado, que era 0,5. Con varias variables, minería y también pega fuerte. Bueno, pero sí, pero es que es un poco lo mismo. O sea, hoy día podríamos haber tenido, desde el punto de vista del empresariado, que entre comillas siempre se liga a ese sector político, al del gobierno, podríamos haber pensado que le iban a tratar de poner piso o que se iban a sentir muy confiados en el país hoy día conducido por la derecha. Pero no fue así, pues. Y nada indica que no siga siendo así. Ahora, en el gobierno anterior, y esto también hay que decirlo porque lo dijimos y uno tiene que ser consecuente y parejito en la vida, uno siempre se puede equivocar, ¿no? Pero nosotros hace rato venimos diciendo cuidado con el PIB tendencial que están diciendo los expertos. Tampoco se crecía. No, estábamos estancados. O sea, cuando tú proyectas el Producto Interno Bruto a 10 años y esa proyección no logra despegar del 2%, este es un país estancado. Entonces, había que tomar medidas, que fue a lo que apostó este gobierno. Pero hoy día el gobierno yo creo que cometió varios errores, que los ha reculado, pero al final de cuentas no lo ha reconocido. El primero fue el del bencinazo. O sea, hoy día está recurriendo al MEPCO. Hoy día el Fondo de Estabilización de la parafina, que fue aparte, que lo habíamos conseguido, que lo logramos estabilizar, lo mantienen. Y cuando deciden transferirle a la ciudadanía todo el costo del mayor alza del combustible, cuando estaba a $110 el barril, ¿no? Y habíamos estado a casi 130 hace un par de años atrás y pusimos el MEPCO para que sea el impuesto específico el que recoja esa diferencia del precio del combustible y no se los traspase. Mira lo que está pasando, Rodrigo. Viene el traspaso de los mayores costos del combustible y esto rebota no solamente al ciudadano que hoy día logró tener su autito y le cuesta ponerle benzina, sino que le rebota. Vamos al ejemplo salud, que yo lo eché mucho de menos ayer en la cuenta pública, siendo el segundo tema más sentido por la comunidad después de seguridad. La benzina de la ambulancia, el neumático de la ambulancia, el aceite, el alcohol, los remedios, todos los insumos dentro de la atención de salud se le suben exactamente en el mismo monto, en el mismo porcentaje que subieron los combustibles. Y ese traspaso está ocurriendo y está creciendo, ¿no? Y entonces el presidente agradeció ayer a la ciudadanía por hacerse cargo de esto. Por apretarse ese Bueno, pero a ver, Quirós se ufanaba hace un mes atrás porque había logrado un ahorro de $900 millones y el presidente dice, hemos ahorrado al día de hoy $1.300 millones. ¿Qué le parece ese ahorro de la gente? Que se haya anunciado anoche este proyecto para que en el próximo presupuesto del 2026 aumentar el endeudamiento. Sí, aumente el endeudamiento en 6.200 millones. millones de dólares. Otra contradicción, porque así como, a ver, se le traspasó todo lo que Chile venía amortiguando
porque no había capacidad de endeudamiento, porque Chile no podía sobrepasar la valla, digamos, del porcentaje de endeudamiento que el Banco Central había venido diciendo, cuando todos sabemos que eso es un marco, pero no es una frontera infranqueable cuando las cosas aprietan. Decidieron traspasarle los costos a la ciudadanía. Y la gente absorbió lo que el Estado había venido absorbiendo para que, definitivamente, en una situación bien compleja respecto al empleo, no se le siga cargando la mata a la gente. Primera cosa. Bueno, decía, no hay capacidad de endeudamiento. Chile no se puede endeudar. Y acuérdense el debate que hubo sobre la caja fiscal. Como si fuera la economía nacional. La caja fiscal es una foto del día de hoy, que cambia mes a mes, ¿no? Los gastos versus los ingresos, cambia mes a mes. Y sin embargo, esa fue la excusa. Chile no se puede endeudar, por lo tanto, no puede haber hoy día un fondo de amortiguación del precio de combustible. Y se lo pasaron a la gente. Y resulta que ahora sí, pues. O sea, hoy día va a tener que llegar al Congreso una propuesta que no estuvo en la cuenta de ayer. Ya, entendamos que la primera cuenta de cualquier gobierno no es una cuenta, no puede dar cuenta. Ahora, si hubiesen querido dar una cuenta a los 3 meses, la verdad es que habría sido un apaleo total, porque yo creo que se han cometido demasiados errores en este primer mes, demasiado. Y yo le echo la culpa a que más del 60 y tantos por ciento, casi el 70% de los ministros, nunca trabajaron en la administración pública, nunca estuvieron en el mundo político contingente y por lo tanto desconocían de cómo actuar en ese escenario. No es una empresa que yo tomo una decisión, voy y compro lo que necesito comprar, ya. No, no es así. Hay procedimientos que son complejos, que necesitan una habilidad distinta de los ministros. Bueno, como esto, la primera cuenta siempre va a ser una proyección de lo que se quiere hacer. Hoy día, entonces, va a tener que presentar un proyecto, y no se dijo ayer, para poder autorizar al gobierno que se endeude en 6.300 millones de dólares. O sea, había capacidad de endeudamiento, y ¿por qué no lo hicieron entonces con el combustible? Y ahora va a ser para otras cosas. Bueno, en ese contexto, aquí hay algo que de verdad, a ver, primero fue una cuenta extremadamente larga. El presidente había dicho que iba a ser breve, que iba a ser conciso, 1 horita y listo. Hemos tenido más largas, Serafón. Ya. Ya. La de Boris fue bastante larga, debo decir. Teoría y fracción, ¿no? Pero este lo sobrepasó, pues. O sea, sobrepasó a esa cuenta eterna del presidente Boric. No, para ser honesto, 2.34, Sí. La otra fue de 3 horas. 3 horas y, 36 claro. fue la del 2023. Fue la de Elwin. No, No, de Gabriel Boric. La de 3.36. Claro, el La 93. 336. Sí, Tienes toda la 336 razón. Boric. Tienes toda la Y la razón. del presidente Kass fue de 2.34. Tienes toda la razón. O sea, por un par de minutos, el presidente Kass no fue campeón Una hora. desde el retorno a la democracia. 1 hora menos hizo Kass que Boric. Sí, tienes razón. Pero superó a Elwin, que había sido la más larga antes de Boric. Bueno, como fuere, da lo mismo, ¿no? Si fuera una buena cuenta. Usted lo ha dicho, si da fuera- lo mismo. si Para fuera una tener buena- 2 meses de gobierno, usted Claro. dice Sí. que fue muy larga. Sí. Sí, lo que pasa es que uno puede canturrear todas las canciones que quiera del cancionero que te sabes, pero otra cosa es ir directamente a las cuestiones sustantivas. Yo Pero- creo que habló mucho de seguridad. Sí, pero no, Pero era lo no que es que se sea le una estaba estrategia, sino se le está Pero pidiendo. Era lo que se le estaba pidiendo, ¿no? Sí, pero no hay sustancia dentro, pues. O sea, cuando tú hablas de seguridad y la falta de seguridad Como, y la obligación de la acción- actuar en porque seguridad. La acción y en lo los demás. 50 barrios, carabineros, cárceles, crimen organizado, eso no es hablar de Registro de seguridad. vándalos, control fronterizo, a la Araucanía. ver, lo único nuevo que hay en todo esto son la intervención de los 50 barrios, que es una derivación de lo que ya se venía haciendo con el plan de Calle sin de violencia. calle segura, de calle sin violencia, no sé, es una continuación de eso. Se habló del proyecto de flagrancia. El proyecto de flagrancia está en mixta, pudo haber estado aprobado hace más de un año atrás. Fue culpa del gobierno anterior, o de la gestión anterior, no del gobierno anterior, digo mal, de la mesa anterior del Senado, trabajo anterior en la porque Cámara. cuando lo estábamos por votar en el último trámite, hubo una oposición y lo sacaron de la tabla, diciéndolo nosotros hace más de un año que era absolutamente necesario pasar de las 12 a las 24 horas. A hoy día el gobierno le va a poner urgencia, pero no es un proyecto nuevo, está listo para ser despachado. Yo eché de menos de que, por ejemplo, el proyecto que nos costó mucho, porque había una discusión ideológica, habían trancas de la historia de Chile respecto a lo que había sido la dureza de la dictadura, la brutalidad de la dictadura frente a los aparatos de inteligencia, la ley de inteligencia. La ley de inteligencia nos costó mucho sacarla y fue promulgada sin pena ni gloria esta semana. Apareció en el publicado en el diario oficial y nadie dijo nada. No se habrán dado cuenta, no era importante para el gobierno, cuando en realidad es el
corazón de la acción del Estado para poder adelantarse. Mira, lo que aparece aquí entonces. Déjeme hacer un paréntesis antes porque quiero mantenerme en seguridad. En una o dos oportunidades, o tres, si no me equivoco, el presidente dice cambió la mano. ¿Usted cree que cambió la mano con la llegada de Arrau a seguridad? Y se lo pregunto porque además hoy día le pide la renuncia a sus dos subsecretarios, prevención del delito y el subsecretario de seguridad. Y mantuvo a una persona completamente incompetente y a un equipo completamente incompetente durante 90 días, cuando desde el primer día le dijimos: aquí se está actuando a título personal y no a título ni siquiera del gobierno, ni mucho menos del Estado. La ministra Steiner nunca entendió que tenía que dejar de ser fiscal y ser ministra de Estado. No tenía ninguna relevancia salir a acompañar a las policías a hacer control de identidad. Ninguna, si para eso Pero están. no valora que haya sido el cambio de gabinete más temprano de cualquier gobierno, tomando en cuenta esas mismas críticas. O sea, es que no daba para más. O sea, era error tras error, tras error, tras error que tenían al gobierno definitivamente haciendo el ridículo en seguridad, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a decir de muy temprano, la ministra no sabe lo que está haciendo, no conoce ni siquiera la ley que creó el Ministerio de Seguridad. Yo presidí la comisión mixta y los debates fueron conocidos, fueron públicos. Entonces cuando la ministra debió siempre saber que ni los subsecretarios, ni la ministra o ministro de Seguridad Pública podía pedir información de causas que tuviesen que ver con investigación de inteligencia y que todavía estén en curso, va y lo pide. Y lo pide por un tema... Y que le pida la salida a sus dos subsecretarios de parte de Arrau. Bueno, ¿dónde lo encasilla usted, senador? Pero es que, si me permites terminar. Sí, disculpe. O sea, la propia ministra no conocía la norma que regulaba el ministerio. Cuando pasa lo que pasa en la Universidad Austral de Chile en Valdivia e invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado, yo dije: jamás voy a estar de acuerdo con un acto violento, pero cuidado, la ministra no tiene atribución para invocar la ley, la tiene el Ministerio de Seguridad y tiene que ser la Corte de Apelaciones ante una apelación del propio ministerio que le dice: usted está cometiendo ilegalidad. O sea, te puedo hacer una larga lista de las irregularidades y el desconocimiento que estaba haciendo la ministra de Seguridad y su equipo, porque un ministro no se manda solo. O sea, si un ministro mete las patas, tiene que haber subsecretarios, en resumen, tiene que haber jefe de división. ¿Hace bien Arrau en sacar a sus dos subsecretarios? Sí. Sí. Sí, yo no voy a defender lo indefendible, ni mucho menos, porque yo hace rato que vengo diciendo, no es el ministro solamente, que hay un equipo para abajo, unos más, otros menos. Yo creo que la subsecretaria Quintana no daba pie con bola. El subsecretario Joané sí sabía más, ¿no? Pero era parte de un equipo. Ahora, yo en este contexto no me quedo aquí. Y voy a confidenciar algo. La verdad es que hubo gente que me preguntó, porque yo me sonreí cuando saludé al presidente Kast, cuando algunos suponían que más o menos nos íbamos a enfrentar, porque el presidente, bueno, mejor no voy a comentar el diálogo inicial. ¿Por qué no? Está bien. Porque hay un ámbito... Usted estaba en la Comisión Pórtico, ¿por qué no lo puede comentar? Está bien. Y había expectativa... Porque además, por ejemplo, la diputada París le entrega una carta también. Sí, ¿Qué le dijo el presidente a usted? Pero, a ver, no voy a comentarlo porque eso lo dejo en el ámbito privado de una relación... Juan Luis Castro, ayer también, que estaba en la Comisión de Pórtico, si no me equivoco, le preguntaron qué le había dicho y le había pedido que el tema migratorio lo mirara. Una cosa así se entiende que le dijo, que tuviera cuidado al tema migratorio. ¿Usted qué le dijo? Yo puedo comentar lo más público, la verdad, porque sí le hice un planteamiento al presidente y él me lo contestó. ¿Cuál? Eso lo dejo en el ámbito privado. Pero es importante saber si fue un requerimiento, una petición económica, una cuestión social. A ver, no. Mira, está de seguridad, porque usted decía, yo mucho rato estuve presidiendo en la sala del Senado la Comisión de Seguridad. ¿Va por ahí lo que le pidió el presidente? No, yo le hablé explícitamente del problema del Ministerio de Seguridad. Ya. Explícitamente, y ahí tuvimos un intercambio que yo creo que, y por eso al final me reí, porque él me hace un comentario y me dice: ya, está bien, estamos en eso, dice, pero usted está convertido en un youtuber. No, presidente, yo no soy un youtuber, yo tengo que decir lo que tengo que decir. Y cuando no se me escucha por el lado del gobierno, tengo que decirlo públicamente, por las redes sociales. Para eso están, ¿no? Bueno, ese fue el motivo de la risa que a algunos le llamó la atención. Sin embargo, mi reclamo al presidente fue por lo que se construyó
luego de la destrucción de la conducción del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad nos costó armarlo y se trató de armar con gente muy capacitada, eran muy pocos, con gente capacitada. Sin embargo, llega y echa primero a los abogados que estaban defendiendo al Estado en materia de seguridad y los desmantela y se pierde el vínculo entre las causas que llevaban. Luego hay personas, como la persona que trabaja en crimen organizado, que lo hemos venido diciendo hace rato. Es un señor que salió de la PDI y estaba en ese tema, y le iba la pregunta, ¿y por qué está ahí? O sea, hay gente que yo creo que no está en el nivel nos queda que un minuto, requiere un senador, ministerio. pero a propósito de su experiencia, lo que está diciendo, ¿a quién le gustaría ver como subsecretario de Prevención del Delito, por ejemplo, o subsecretario de Seguridad? Han salido nombres por ahí. Sí. ¿Haría bien, por ejemplo, a Rau en sumar a alguien que no fuera su sector político o su color político? Bueno, eso es una decisión de gobierno. Sí. Yo la verdad es que no tengo... Pero digo, lo que usted, hay gente, en lo que usted destaca, lleva un año ese ministerio, pero ¿no? hay gente que y hoy día el sabe. gran problema que tiene este país es de seguridad. hay gente que sabe, hay gente que conoce, hay gente que tiene la experiencia y tiene la data para saber exactamente dónde nos aprieta el zapato. Fíjese, ¿cuál es la crítica que yo hago, Rodrigo, en materia de seguridad? Jorge. Es que se habló de carabineros. Todos sabemos lo que pasa con... Y hay una cifra equivocada. No es que se hayan retirado 4.700 carabineros. Hay 12.000 cupos de carabineros que no están llenados porque recordemos lo que viene pasando hace rato cuando ocurre el Paco Gate, ¿no? Y de ahí para adelante, hoy día el Estado está preparado para pagar 65.000 carabineros, de los cuales tenemos 42.000, y de esos 42.000 tenemos muchos con licencia médica, y por eso que aparece el bono. Ojo que el bono viene para carabineros. Habría sido bueno que lo anunciaran también para la PDI, que era una discusión que estábamos teniendo, porque ambos colocan en riesgo la vida cada vez que están saliendo, porque no estamos hoy día luchando contra niños de pecho. ¿Un político o un técnico qué prefiere para la nueva subsecretaría? A ver, cuando tenemos un ministro que Será es... algo más fácil, alguien que no haya pasado por la fiscalía. ¿Quién más técnico? Sí. ¿Quién más técnico que político? Yo creo que hay hoy día en el ambiente gente que cumpla los dos requisitos. Estoy hablando de los subsecretarios. De ahí para abajo tiene que ser técnico. ¿Saben lo que eché de menos en materia de seguridad? Porque mira, lo de flagrancia es un proyecto que ya venía de antes. Lo de carabineros es un temazo que lo venimos diciendo de antes y tiene que ser enfrentado. Pero se habló prácticamente de la respuesta, no se habla de la prevención, del Sistema Nacional de Inteligencia, que es algo absolutamente crítico si es que queremos seguir viviendo en un país vivible sin que quien conduzca por debajo sea el crimen organizado. Mira lo que pasó hoy día en Colombia, por ejemplo, el tipo de adentro de una cárcel comandando parte del tren de Aragua en Chile. Senador, O sea, esa tenemos que no fortalecer. queremos quitarle más tiempo, sabemos que tiene que viajar al Congreso de Valparaíso. Muchas gracias por estar acá, de cuerpo presidente de la redacción. Encantado. Por conversar y buen viaje a la región de encantado. Valparaíso. Si me permite, Rodrigo, solamente una línea. Nada de salud, porque hablar de los primeros 90 días en la ley de cáncer es casi nada, nada de la atención primaria, nada de la crisis hospitalaria, nada de lo que está significando el doble de financiamiento de la red hospitalaria y nada de educación cuando hoy día tenemos casi el 40% de los jóvenes que deberían estar en el colegio en la calle. Y esa es el mejor caldo de cultivo para reclutar soldados para el crimen organizado y otras materias. O sea, ahí tenemos dos temas que estamos muy al debe en la cuenta del presidente. Senador, Gracias, senador. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Nos queda una.